the depths of cyberspace, where legends reside. A YouTube channel emerges with power and pride. Dark existence, they call it a force to behold. Video games and Xbox, their stories unfold. Controllers in hand, they journey through the night, conquering virtual worlds with all their might. From Halo to Assassin's Creed. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Gustavo y estamos aquí para hablar del apasionante mundo de los videojuegos, aunque en mi caso enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a hablar de los superhéroes Deadpool y Wolverine, pero no de la película que tanto furor está causando, que por cierto ya la he visto y debo decir que es bastante, pero bastante recomendable, sobre todo para aquel que ha seguido el universo cinemático de Marvel y de Fox sobre todo, y que nos han traído una película bastante entretenida y bastante animada, por así decirlo, con sus dosis de locura que tienen las películas de Deadpool y una evocación constante a la nostalgia en cuanto al universo cinematográfico de Fox, como venía diciendo sobre todo. Pero como digo, no vamos a hablar en este video de la película en sí, sino vamos a hablar de sus videojuegos o de los videojuegos que tienen estos personajes, porque no hay un videojuego de esta película, cosa que es bastante lamentable en este sentido, y que además se ha desaprovechado una oportunidad de oro para traer de vuelta ciertos juegos clásicos de estos personajes que existen y que han sido desarrollados todos por Activision y que están ahora, no vamos a decir en manos de Microsoft, porque obviamente los dueños de la IP siguen siendo Marvel y Disney, pero que, como digo, se ha desaprovechado una oportunidad para traer esos videojuegos de vuelta. Y además tocaremos un poco sobre lo que se está viendo, el movimiento que se está viendo ahora con el coleccionismo y obviamente con la compra de estos videojuegos, porque es una barbaridad lo que podemos ver a día de hoy. Así que sin más preámbulos, hablemos de estos videojuegos, pero antes vamos a hacer, no un breve repaso, porque evidentemente no me voy a centrar acá a hablar de toda la historia de Marvel en videojuegos, que ha sido muy prolífica. Ha habido muchísimos videojuegos de Marvel que han sido desarrollados en gran parte por Activision, pero hay además otros desarrollados por otras desarrolladoras. Incluso Sega ha llegado a desarrollar videojuegos para Marvel y para la generación de 360. Sino que vamos a enfocarnos más bien en qué ha pasado o qué es lo que hemos visto últimamente, porque hay un punto de inflexión definitivamente dentro de la industria del videojuego para lo que viene siendo Marvel y sus videojuegos, y es el videojuego de Avengers y el batacazo que se dieron con este videojuego, porque, a ver, vamos a estar claros, no fue lo que la gente esperó. Marvel, en vez de aprovechar su IP, y en este caso Square Enix, para sacar videojuegos basados en las películas de Avengers, que hubiese sido lo ideal, con las caras de los personajes, como se hacía antes, pues sacó un juego que no tenía nada que ver con la historia de las películas y que de paso lo trataron de enfocar como un juego como servicio, donde todo era gratis, pero había que pagar por ciertas cosas, y la verdad que a la gente no le convenció ese concepto, y el batacazo que se dieron fue monumental. Posteriormente vino Guardianes de la Galaxia, que, siendo un título extraordinario porque es muy bueno, yo he tenido la oportunidad de probarlo, no de pasármelo completo, pero sí que lo he probado, pues se dio también el batacazo. Y pues prácticamente lo único que le ha quedado a Marvel como ya sus últimas dos, o vamos a decir, los lanzamientos más importantes que han tenido, pues obviamente han sido los dos juegos de Spider-Man que han salido, o los tres pudiéramos decir, para PlayStation, si incluimos el Miles Morales, y que de verdad que sí han tenido un considerable éxito, hay que decirlo, han sido bastante exitosos, pero también sabemos que la franquicia Spider-Man como que es un poco, o jala mucho más público que evidentemente lo que viene siendo el resto del universo cinematográfico de Marvel. Y por último, pues el que tendremos posteriormente por parte de Bethesda, que va a ser el videojuego de Blade. De hecho, además de estos videojuegos, no se ha hecho más nada, ningún producto relacionado con Marvel
Y conocemos cuál es la causa de todo esto. Evidentemente, todo esto obedece al gran precio que tiene que pagar una desarrolladora por estas licencias para poder desarrollar un videojuego. Y eso lo supimos gracias, de una mala manera pudiera decirse, a la filtración que hubo con Insomniac y todo lo que han tenido que pagar por la IP de Spider-Man para poder desarrollar estos videojuegos para PlayStation. Y pues, evidentemente, también debe haberse pagado un precio exorbitante para la IP de Blade para Microsoft, o en este caso para Bethesda, porque hay que decir que el acuerdo se firmó antes que Microsoft comprara a Bethesda. Y pues que evidentemente es la causa por la cual pues estos juegos llegan o no están llegando con la frecuencia que nos hubiésemos gustado, y que evidentemente se desaprovechó una oportunidad de sacar un videojuego de Deadpool y Wolverine, que son ahora los que están en el top. Son ahora los dos personajes más icónicos por esta exitosa película que estamos teniendo en estos momentos, y que pues evidentemente pues han disparado no solamente al universo cinematográfico de Marvel, sino a los videojuegos. Y vamos a hablar de ello posteriormente. Vamos a dedicar un segmento a hablar de cómo se están dando los precios de los videojuegos, porque, como decía, Deadpool y Wolverine tienen historia dentro de consolas Xbox y obviamente dentro de PlayStation también, porque han sacado una buena cantidad de juegos. Nunca no se ha sacado un videojuego de los dos juntos, pero han tenido sus juegos por separado, y pues evidentemente hubiese sido una oportunidad, quizás no de lanzar, lo ideal hubiese sido lanzar un videojuego basado en esta reciente película, cosa que no se hizo, pero también se pudo haber aprovechado la oportunidad, y esta idea me la estoy robando de nuestro amigo Álvaro Éxtasis, que sugirió en un post que escribió en Twitter, o en X como se llama ahora, de por qué Activision y por qué Microsoft no aprovechó de revivir estas licencias, ya que evidentemente al ser Activision la desarrolladora de todos estos juegos, pues ha podido traer videojuegos antiguos de Wolverine y de Deadpool para poder disfrutarse actualmente. Como muchos saben, pues uno de los pocos videojuegos o el más actual que hay sobre estos personajes es este videojuego de Deadpool que salió para la Xbox One. ¿Y qué tiene de particular este juego? Que este juego ya no se puede comprar en formato digital. Venció la licencia y ya no se puede comprar en la tienda de Microsoft. La única forma de conseguirlo es en formato físico. Ya vamos a ver qué está sucediendo ahora con el formato físico de este videojuego, porque es una locura lo que está pasando. También han sacado la versión de 360 y en su momento pues ni siquiera se aprovechó en este caso la oportunidad de sacar el videojuego en un sistema más avanzado para hacerle, aunque sea, mejoras gráficas. Es simplemente un port 1 a 1 que se sacó de la versión de 360, porque la versión de 360 no es retrocompatible en Xbox One. Hay que sí o sí comprar la versión de Xbox One para poder jugarlo en Xbox One y en Xbox Series. Y lo que se hizo en su momento fue un port 1 a 1. No se aprovechó, no se le incluyeron mejoras de ningún tipo. Y de hecho, pues, lo que hizo fue aprovecharse el boom de la película de Deadpool, la primera de Deadpool, para, en este caso, sacar este videojuego en Xbox One. Es lo único que se hizo con respecto a Deadpool en su momento. Y con respecto a Wolverine, pues podemos decir que es un caso similar. Tenemos también dos juegos, uno de la Xbox original basado en la primera trilogía de X-Men, que es X-Men 2 Wolverine's Revenge, que pues nos ponía en este caso a jugar con el Wolverine protagonizado por Hugh Jackman, pero en este caso, además de habernos borrado la memoria, también nos habían inoculado un virus que nos iba a matar en 48 horas y había que combatir contra medio mundo para conseguir el antídoto de ese virus. De eso va la historia de este juego. La verdad que estaba muy bien y de hecho se considera uno de los mejores o el mejor juego de Wolverine que se ha sacado, pero es que posteriormente sacaron ya este sí basado en la película X-Men Origins Wolverine, ya sí basado en la película, y que para muchos también hay una vamos a decir, una pelea entre cuál de los dos es mejor, porque los dos juegos de Wolverine son muy buenos, que no es el caso de Deadpool. Primero, que no se basa en ninguna película, sino que tiene una historia original, pero que sí tiene, en este caso, y en contraparte además, que el videojuego es muy malo. El videojuego de Deadpool salió muy deficiente y por eso creo yo que fue que no se hizo una versión mejorada para Xbox One, sino que se sacó el mismo port
del Deadpool de la Xbox 360 para Xbox One sin incluirle ni una sola mejora, simple y llanamente para aprovechar el momento de la película de Deadpool. Y que pues evidentemente esto que estamos hablando aplica también para PlayStation 2 y para PlayStation 3 y PlayStation 4. Entiéndase que estos videojuegos salieron tanto en consolas 360 y PlayStation 3, y en el caso de Deadpool se hizo esta versión para PlayStation 4 que también está sufriendo los mismos efectos de los que vamos a hablar en un momento. Pero como digo, el videojuego como tal no fue exitoso, el videojuego de Deadpool, y quizás esa es la razón por la cual Microsoft decidió pues obviamente no aprovechar y hablar con Disney, hablar con Marvel, aprovechar el boom de la película para en este caso traernos el videojuego de Deadpool, aunque sea de manera descargable o que se pudiese comprar en la tienda, una nueva versión en físico, lo que fuese, o una versión inclusive con mejoras para la Next Gen. Algo se ha podido hacer con el videojuego de Deadpool y sin embargo no se hizo. Y eso pues evidentemente no vamos a decir que no gustó a mucha gente, pero sí que queda en el ambiente como esa oportunidad perdida para traernos este videojuego de Deadpool, que si bien es cierto, como digo, no era muy bueno, hay que tener en cuenta también que es un videojuego en el cual le caemos a tortazos a Wolverine en algunas escenas que se pueden recopilar y que voy a estar poniendo acá seguramente en el vídeo. Se puede ver a Deadpool en algunos momentos del juego cayéndole a tortazos a un inconsciente Wolverine, y que la verdad pues son escenas graciosas. Si bien el juego es un shooter que además es como hack and slash, donde vas dando espadazos y disparando por todos lados, pues las mecánicas del juego no son las mejores y definitivamente, como digo, no es un juego que terminase triunfando en ningún momento, y pues eso evidentemente le pasó factura. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con el precio de estos juegos? Yo les voy a mostrar primero cuánto me costaron a mí estos juegos. Bueno, los de Wolverine no, porque ya yo los tenía de hace mucho tiempo, pero los de Deadpool sí les voy a mostrar cuánto me costaron, porque esos los conseguí. El de Xbox One recientemente y el de 360 no tanto. Así que vamos un momento a vernos en la pantalla compartida, porque tenemos que esto fue lo que me costaron estos juegos en eBay. El juego que primero compré de ellos lo compré el 14 de diciembre de 2023, que es el de Deadpool de 360, y me costó en ese momento $15. Y me costó, ese es el precio con impuesto, me costó, aquí lo pueden ver, $13.75. Y el siguiente que compré fue el 23 de junio, es decir, lo compré hace poco, lo compré hace poco más de un mes y medio si acaso, lo compré y me costó $49.95. Pero ya vamos a ver cómo se ha disparado esto, porque es que la locura que hay con Deadpool actualmente es de unas dimensiones tan catastróficas que bueno, ya vamos a ver qué es lo que está pasando, porque si buscamos a Deadpool en 360, recordar que me costó $13, vean lo que está costando 75, 60, 70, 65, es decir, el precio del videojuego se ha prácticamente cuadruplicado. Es una locura lo que está pasando con el videojuego de Xbox 360 de Deadpool, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con el de Xbox One, porque la situación es aún peor. Es aún peor. Deadpool para Xbox One está costando $150. Este está ofreciéndolo en 50, pero es una subasta. $100, $100, 94 solo el disco, no tiene la portada. 105, 120, es decir, el precio de videojuego de Deadpool en Xbox One es una locura actualmente, y es de verdad es de locos lo que está pasando. Y vámonos a Wolverine, el que les mostré de la 360, que ese también, que es este que tengo acá. Acá nos ponemos este videojuego, vamos a buscarlo, ya lo tenemos aquí abierto, y vean lo que está costando ese videojuego actualmente. $125, $145, $145. Aquí meten uno de Spider-Man, no sé por qué. 119, 109, es decir, más de $100, más casi rondando los 120, $125. Es una locura lo que está pasando con los precios de estos dos videojuegos por el simple hecho de haber sacado la película de Deadpool y Wolverine, y que pues evidentemente habla a las claras de que mucha gente se aprovecha de la situación, y de eso
vamos a hablar posteriormente, porque evidentemente es un problema para el coleccionismo. Porque evidentemente lo que está pasando es que, como decía anteriormente, mucha gente se está aprovechando de la situación de que hay la posibilidad, pues obviamente, de adquirir estos videojuegos y que a pesar de que no son retrocompatibles, a la gente le da igual y los vende al precio que le da la gana. Porque ni el videojuego de Wolverine de 360 ni el de Deadpool son retrocompatibles. Y la única manera de jugarlos actualmente es comprando solamente el de Deadpool, que es el único que se puede jugar tanto en Xbox One como en PlayStation 4, porque no hay versión ni de PlayStation 4 ni de Xbox One del videojuego de Wolverine, sino que hay que comprarlo en 360 y jugarlo en una 360, porque como digo, no es retrocompatible y eso es un problema. Evidentemente aquí hay un problema de licencias que le pertenecen a Disney y a Marvel, obviamente, y que Activision en su momento no renovó, y que evidentemente, ¿para qué renovarlas si son juegos que son de hace 15, 20 años? No vale la pena, evidentemente, mantenerse activamente con esas licencias, y pues son licencias que al cabo de un tiempo se pierden, y la única manera de disfrutar esos juegos es obviamente en formato físico o en formato digital si en su momento lo adquiriste. Si lo adquieres o si tratas de adquirirlo hoy, pues obviamente no puedes. Y aún así, el precio de reventa de estos videojuegos en formato físico, como acaban de ver, es una locura. Y es un problema, como digo, para alguien que esté en estos momentos iniciándose con el coleccionismo, porque le va a pasar que se va a encontrar con estos precios. No fue mi caso, afortunadamente, porque los compré en su momento. El de Deadpool de Xbox One un poco caro, sí, en $50, pero como pueden ver, el de 360 me costó $13. Casi que lo regalaban en las tiendas de segunda mano, y ahora pues cuesta $70, $80. Una locura lo que está pasando con esta situación, y pues que evidentemente habla a las claras de lo que está pasando en la industria del videojuego, cosa que no pasa, por ejemplo, o no pasó en su momento con la película de Mario, por ejemplo, porque los videojuegos son actuales y se pueden comprar a buen precio, a menos que Marios antiguos de repente quizás puede haberse dado un fenómeno así. No pasa con los videojuegos de Sony, de Sonic tampoco pasa. Tampoco pasa, por ejemplo, con la serie de Fallout y los videojuegos de Fallout, porque son juegos que se pueden adquirir actualmente, pero estos videojuegos ya forman parte de lo que es el retro, sobre todo las versiones de 360. Obviamente una versión de Deadpool de Xbox One no se considera retro porque todavía es jugable en una consola de actual generación, pero aún así el videojuego te lo clavan así de sencillo, cosa que pues es bastante molesta hasta cierto punto, y que evidentemente pues mucha gente se estará echando para atrás a la hora de comprar un juego de estos, y tocará esperar que pase el boom de la película para que los precios se estabilicen nuevamente. Obviamente este es un movimiento que se da por el simple y llanamente hecho del boom de la película actual, pero que vamos a ver cuánto tarda esto en regularizarse, si es que se regulariza, porque puede darse el caso de que los juegos se queden en ese precio y no bajen más. Eso también puede darse, porque mucha gente que busque todos esos juegos y a lo mejor crean un déficit, o sea, crean que se hagan escasos estos títulos a la hora de querer comprarlos o conseguirlos, y pues que evidentemente eso hace también que se incrementen los precios, porque si hay pocas unidades a la venta, pues las pocas personas que los tienen pues les van a poner el precio que les dé la gana, y es lo que está pasando actualmente con muchos videojuegos antiguos, que para conseguir una copia cuesta mucho y el vendedor que la tiene pues le pone básicamente el precio que quiere. De esta manera vamos a dar por concluido este vídeo. Vamos entonces ya a pasar la parte final del mismo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a este movimiento que se está dando con los videojuegos de Deadpool y Wolverine, cómo se está incrementando sus precios de venta en formato físico, obviamente en tiendas de segunda mano, eBay, como acabamos de ver, y otras tiendas pues que evidentemente seguro manejarán estos mismos precios, y pues que también hemos hablado de la oportunidad que ha desperdiciado Marvel, y en este caso a Microsoft y Activision, que son los dueños actuales de esos estudios que desarrollaron todas esas IPs para Marvel en su momento, tanto de Deadpool como de Wolverine, y que, como digo, desaprovecharon la oportunidad de traer o de retraer esos videojuegos a la vida, y no, en este caso, ya no hablar de una versión de estos videojuegos basados en la película nueva, sino que pues quizás traer una reversión de esos juegos con ciertas mejoras gráficas actuales hubiese sido quizás algo que se hubiese podido aprovechar un poco, pero que nuevamente Microsoft se duerme en los laureles, como ya le pasó con la serie de Fallout. Se quedaron pues evidentemente con una serie sin un juego el cual aprovechar para entonces sacarle el máximo provecho, aunque si hay que decir que obviamente
en su momento estos videojuegos de Fallout un poco más antiguos, Fallout 76 o Fallout 4, sí que tuvieron un repunte en ventas, pero esto es algo que Microsoft en el caso de Wolverine y de Deadpool no pudo aprovecharlo porque evidentemente quizás renovar esas licencias hubiese costado un dineral. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al video. Te recuerdo además que está en la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Dark existence, the legends of the screen. Xbox warriors fulfilling every game.